La edición 2021-22 de la Champions League dejó varias sorpresas, pero especialmente decepciones, y al haber tantas, me pareció interesante hacer un video hablando sobre cada una de ellas. En esta ocasión vamos a ver cuáles fueron los equipos que más decepcionaron en la presente edición de Liga de Campeones. En un principio tenía la idea de incluir unos pocos clubes, pero repasando bien los resultados, realmente fueron varios los que quedaron afuera dejando gusto a poco, así que finalmente me quedé con 10 casos para comentar. Antes de empezar les quiero preguntar cuál fue el que los decepcionó más y a qué equipo ven como futuro campeón. Si no están suscritos a este canal o al nuevo, en donde cuento historias de futbolistas, son todos bienvenidos. Milan. El rosonero había vuelto a la Champions League después de 7 ediciones de ausencia, pero su participación no fue buena y el sueño continental se terminó muy rápido. El club, que tiene 7 trofeos de este torneo en sus vitrinas, había clasificado directamente a la fase de grupos al salir segundo en la Serie A pasada. El sorteo no pudo estar más en su contra, y lejos de ubicar al club italiano en un grupo accesible, lo colocó en el que fue considerado el de la muerte, junto a otros importantes equipos como Liverpool, Atlético Madrid y Porto. Teniendo en cuenta la dificultad del asunto, se esperaba que Milan luche aunque sea por un segundo lugar, o en el peor de los casos el tercero, que daba acceso a la Europa League, pero no fue ni uno ni lo otro. El cuadro de Milán se ubicó último en su grupo con apenas 4 puntos, afuera de todo tipo de competición europea para el primer semestre de 2022. Sus primeros 3 partidos fueron con derrota, y recién sumó puntos en la jornada 4 al empatar con Porto, y en la 5 al ganarle al Atleti en España. Barcelona. Otro equipo gigante que no vive su mejor momento y a la vez quedó afuera en fase de grupos. El blaugrana, que jugó su primera Champions sin Messi después de muchos años, no quedaba afuera en primera ronda desde la edición 2000-2001, aunque en la 2003-2004 ni siquiera había clasificado. El Barça compartió grupo con Bayern Múnich, Benfica y Dinamo Kiev. Los alemanes eran los claros favoritos para liderar la zona, cosa que pasó y con puntaje ideal. El que se terminó quedando con el segundo boleto fue Benfica, que sumó 8 puntos y superó por 1 al cuadro catalán, que se metió a Europa League. Barcelona le ganó ambos encuentros al Dinamo, mientras que el empate fue contra Benfica en la fecha 5. Los 3 partidos restantes fueron goleadas por 3-0 por parte de los alemanes por duplicado y de los lusos en el estadio Daluz. Borussia Dortmund. Del campeón europeo en el 97 uno espera siempre un poco más, porque es de los mejores clubes alemanes y porque últimamente sus planteles están conformados por jugadores muy interesantes. Sin embargo, esta edición de Champions duró muy poco para el Dortmund, más precisamente una sola rueda. Con apenas 9 puntos de 18 posibles, el club teutón quedó tercero y por ende eliminado, ganando un cupo de consuelo a la Europa League. Sporting de Lisboa sumó los mismos 9 puntos, pero tuvo 2 de diferencia de gol, ante el -1 que tuvo Borussia. Sus victorias fueron ante Besiktas por duplicado y contra los portugueses en la segunda fecha. Ajax los derrotó en ambos partidos, y en Países Bajos fue por un contundente 4-0. Besiktas. Sin salir del grupo C, también se puede comentar el caso del Besiktas, que jugó este torneo como vigente campeón del fútbol turco. Está claro que no se le podía pedir demasiado porque a comparación de sus rivales tenía el presupuesto más bajo, pero culminar el torneo sin un solo punto tampoco es algo que se pueda pasar por alto. Besiktas podría haber aspirado aunque sea a un tercer lugar para continuar el 2022 en Europa League, pero en todos sus partidos fue superado por los adversarios y en ninguno de ellos rescató aunque sea un empate, ni siquiera en Turquía con su gente a favor. Los números finales del blanquinegro fueron 0 puntos, 3 goles convertidos, 19 en contra y menos 16 de diferencia. No hubo club con peor desempeño que Besiktas en la edición 21-22. Sevilla. Se esperaba mucho más del conjunto español en esta edición de Champions, primero porque se reforzó de buena manera y en la liga estaba demostrando que podía ser un equipo competitivo, y segundo porque en su grupo no hubo ningún club que sea candidato al título,
Es más, ninguno de ellos logró ingresar a los cuartos de final. Los blanquirrojos terminaron la fase de grupos con apenas 6 puntos de 18 posibles. La zona la compartió con Salzburgo, eliminado ante Bayern Múnich, Lille, a quien sacó Chelsea en octavos, y Wolfsburgo, último de grupo. Sus 3 primeros partidos fueron empates, mientras que el cuarto significó derrota en casa ante los franceses por 2-1. Su único triunfo fue ante Wolfsburgo por 2-0, pero en el partido donde se jugaba la clasificación cayó ante el equipo de Red Bull por la mínima. Entró a Europa League. Atalanta. El club de Bérgamo no conocía lo que es quedar eliminado en fase de grupos de la Champions League hasta que le sucedió en esta misma edición. En la 19-20 había tenido una participación histórica en lo que fue su debut en el torneo, llegando hasta cuartos de final, mientras que en la 20-21 alcanzó los octavos, instancia en la cual Real Madrid lo eliminó con un 4-1 global. En la Champions actual buscó otra vez avanzar de ronda. Sus rivales fueron un Manchester United que está lejos de ser el gigante que supo ser, Villarreal, último campeón de Europa League, y Young Boys, a priori el más accesible. Atalanta tuvo una participación muy irregular y al igual que Sevilla finalizó tercero en su grupo con 6 unidades, producto de una victoria y un empate ante los suizos y las igualdades con Villarreal en el debut y Manchester United en la jornada 4. Estos dos fueron los que avanzaron. Inter. Pasamos a hablar de los equipos que superaron la fase de grupos pero que quedaron eliminados en octavos dejando una imagen que no convenció. Inter es uno, y es que su participación estuvo llena de dudas desde el minuto 1. En el grupo pasó sin haber destacado demasiado con 10 puntos, por encima del sorprendente Sheriff y del Shakhtar, otro equipo que decepcionó. El puntero fue Real Madrid, que le ganó al último campeón de Italia a ambos partidos. El hecho de haber quedado segundo en su grupo mandó al vigente campeón de Serie A al bombo 2 y su rival fue Liverpool. La llave entre ambos no fue muy dispar. Los ingleses ganaron la ida en Italia por 2-0 al ser mucho más efectivos, mientras que Inter se quedó con la vuelta ganando 1-0. Su participación en sí no fue del todo mala, pero tranquilamente el campeón italiano podría haber dejado una mejor imagen. Juventus. Este sí que decepcionó y con creces. La Juve había accedido a la Champions de forma bastante agónica, consiguiendo un cuarto puesto en la Serie A pasada. Sin Ronaldo, que se fue al Manchester, la Vecchia Signora afrontó la fase de grupos de la Champions 21-22, una que superó de buena manera. Quedó primera con 15 puntos, Chelsea con 13 y los dos eliminados fueron Zenit y Malmo. En octavos al bianconero le tocó Villarreal, segundo en su zona. Acá ya entró en juego su fichaje estelar Dusan Vlahovic, por quien se pagó más de 80 millones de euros. La ida ante el Submarino fue 1-1 con gol del serbio, pero la vuelta, jugada en Turín, concluyó con un apabullante, al menos en el resultado, 3-0 a favor de los españoles. Tras este durísimo golpe, la Juve firmó su tempranera eliminación. Manchester United. Faltan unos meses, pero ya se puede decir que terminó la temporada 21-22 para Manchester United. Eliminados de las copas locales, muy lejos de la lucha por la Premier League y ahora también afuera de la Champions, el gran sueño que quedaba. Manchester nunca encontró el funcionamiento y por más figuras que se hayan incorporado a su plantel, no pudo cumplir sus objetivos. El cuadro inglés fue uno de los que más gastó de cara a la 21-22. Incorporó a Cristiano Ronaldo, Varane y Jadon Sancho, mientras que no sufrió bajas sensibles en su plantel. Había superado la fase de grupos como primero con 11 puntos, por encima de Villarreal, Atalanta y Young Boys. Su rival en octavos fue Atlético Madrid, que lo terminó superando y dejó a los capitaneados por el flojísimo Maguire afuera del torneo. La ida fue empate 1-1, mientras que la vuelta fue para el equipo del Cholo, que la ganó 1-0 en Old Trafford con gol de Lodi. Paris Saint-Germain. Sin dudas, otra de las grandes decepciones, porque en los papeles era un equipo que pintaba para candidato, esta vez más que nunca, pero terminó perdiendo como siempre. La principal aspiración para el PSG es sin dudas la Champions, torneo que nunca ganó.
Esta temporada fue especial, porque a un plantel que ya contaba con Mbappé y Neymar, entre otros, se incorporaron Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi, Nuno y Wijnaldum. En la fase de grupos, PSG quedó segundo con 11 puntos por detrás del City de Pep, que cosechó 12. Los dirigidos por Pochettino fueron al bombo 2 en el sorteo y quedaron emparejados con Real Madrid. Lo increíble es que el París dominó en casi toda la serie, pero en los instantes más decisivos fue cuando aparecieron los errores, las dudas, los fantasmas del pasado y un Madrid que con Benzema a la cabeza no perdonó. El cuadro francés ganó la ida 1-0 y también se había adelantado en la vuelta, pero el merengue clavó 3 al final y se llevó el boleto a cuartos. Muchas gracias por haber visto el video. Si fue de su agrado pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están. También les dejo el enlace de FUT55 en la descripción. Comenten cuál creen que fue la peor decepción. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.